Bueno, buenas noches. Para concluir este día especial con respecto a la vía aérea difícil en diferentes escenarios, tengo el agrado eh, de presentar a la doctora Ingrid Luques desde Colombia. Ella es médica anestesióloga, formada acá con nosotros en Guayaquil, en el Hospital Luis Bernaza. La doctora es máster en dolor por la Universidad de Salamanca, España. Lo que formulé con fuerza el otro día, aquí se pica el 2 segundos todo. La doctora también es máster en cuidados intensivos por la Universidad de Valencia en España. Realiza sus funciones en la Clínica Médicos Alta Complejidad del Caribe y en la Clínica de Fracturas de Valledupar. Con razón está muy ocupada. El tema de la doctora pues será vía aérea difícil en el paciente obeso. Sin más, le quiero agradecer, doctora, por su tiempo y su conexión. El No, auditorio es gracias. suyo. Gracias Julio por la presentación, gracias a todos los que están conectados. Buenas noches a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre manejo de vía aérea en paciente obeso. Pues como preámbulo podemos decir que una de las tareas más importantes o relevantes de los anestesiólogos, tanto en el ámbito anestésico, quirúrgico, como en el manejo posoperatorio inmediato, es el mantener asegurada la vía aérea, es mantener una función respiratoria adecuada para así garantizar una adecuada oxigenación. Sabemos que los problemas de tanto intubación como ventilación son muy poco frecuentes, pero siguen constituyendo pues una de las principales complicaciones, una de las principales causas de morbimortalidad durante cualquier acto anestésico. Antes de entrar en sí en lo que es manejo de vía aérea, tenemos que tener en cuenta ciertas consideraciones en estos pacientes. Perdón, vamos a hablar un poco de lo que ha sido catalogado como la epidemia del siglo XXI. El aumento progresivo de la obesidad a nivel de la población mundial pues, ha hecho que esta se catalogue como la epidemia del siglo XXI y según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 1.900 millones de personas en el mundo tienen sobrepeso, ¿sí? Y de estas 650 millones de personas tienen obesidad mórbida. Llama la atención que el 10% es población pediátrica. ¿Por qué es interesante la evaluación en estos pacientes? Porque se han categorizado como pacientes difíciles tanto de intubar como de ventilar. Esto pues puede ser variable, puede llegar a ser de 2 hasta 10 veces mayor que en la población pues normal. Y según datos de la ASA, hasta un 37% puede haber más riesgo de complicaciones en la vía aérea que en pacientes normales. ¿Cuáles son esas consideraciones anatómicas que vamos a tener en cuenta en esta población de riesgo? Esto no va a estar dado tanto por el peso del paciente, sino por la distribución de la grasa, dónde está distribuida la grasa en este paciente obeso. Usualmente, como vemos en la imagen, pues estos pacientes pueden tener gran papada a nivel faríngeo, a nivel de lengua, úvula, amígdalas y regiones adyacentes a la glotis. Esta grasa va a hacer que haya una disminución de la luz y va a favorecer el colapso de la vía aérea. A nivel posterior, la grasa va a limitar la extensión del cuello y pues va a conllevar a una apertura bucal también disminuida y a una laringoscopía complicada. Un cuello grueso y corto con abundante grasa anterior va a obstruirnos parcialmente la vía aérea. Acordémonos que la vía aérea o la tráquea de un paciente obeso está anteroposterior, ¿sí? Y esta ubicación va a limitar la función del músculo geniogloso en el momento de mantener permeable la vía aérea, esto sobre todo en pacientes que tienen SAOS. A nivel torácico, la introducción del laringoscopio pues se nos va a hacer un poco más complicado, ya que el mango nos va a chocar con el tejido del tórax y con el tejido graso mamario, entorpeciendo pues la maniobra, ¿no? La grasa abdominal va a favorecer la compresión, la elevación diafragmática, sobre todo en pacientes cuando lo tenemos en decúbito supino. Va a disminuir así la compliance pulmonar y va a favorecer pues, los cambios y las alteraciones fisiopatológicas que encontramos en estos pacientes. En cuanto
cuanto a los cambios fisiopatológicos que encontramos a nivel respiratorio, los volúmenes de estos pacientes van a estar disminuidos, ¿sí? Vamos a encontrar un aumento de la resistencia de la vía aérea. Esta restricción de los volúmenes pulmonares nos va a conllevar a una disminución de la capacidad residual funcional, a una disminución del volumen de reserva expiratorio. Y cuando estos volúmenes de cierre nos van a exceder el volumen de reserva expiratorio, va a favorecer un colapso prematuro de los alveolos y nos va a hacer pues, que esto nos conlleve a una hipoxemia, desaturación, lo que se conoce como el síndrome de hipoventilación en el paciente obeso. Además de los otros cambios sistémicos a nivel cardiovascular, a nivel del sistema nervioso central, que pueden tener estos pacientes. A nivel gastrointestinal, los cambios gastroesofágicos también son muy relevantes a la hora de tener un paciente con obesidad, y es el aumento de la presión intraabdominal, pues nos va a favorecer el reflujo gastroesofágico, la aspiración de contenido gástrico. Hay algunos estudios que dicen que no, que los pacientes obesos no tienen mayor incidencia, mientras que otros sí ha relacionado con una mayor incidencia de reflujo y de aspiración. Es por eso que algunos protocolos mencionan que el paciente obeso debe tener alrededor de 12 horas de ayuno en comparación con un paciente normal que, según la ASA, son de 6 a 8 horas de ayuno. Podemos también encontrar hipotonía del esfínter esofágico inferior, ya nos va a conllevar pues a nivel del manejo en sí, cuando ya miremos que muchas guías recomiendan hacer secuencia rápida de intubación en estos pacientes, además de tener en cuenta otras maniobras como presión cricoide, CELI, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta en el momento de tener un paciente obeso? Primero, los operadores, ¿sí? ¿Qué habilidades o qué experticia tiene el operador encargado o el médico pues, encargado de este paciente? ¿En dónde vamos a realizar este manejo de la vía aérea? ¿Con qué equipos contamos? Y vamos a determinar las características de estos pacientes, los factores, vamos a buscar todos los factores predictores de vía aérea difícil, además de hacer una correcta evaluación clínica preoperatoria de estos pacientes. ¿Cómo vamos a definir la vía aérea? Es una situación en la que un anestesiólogo o cualquier otro especialista entrenado tiene problemas para ventilar un paciente, ya sea con máscara facial o para intubarlo, o ambos. O sea, un paciente que no podemos ventilar, no podemos intubar. ¿Qué escenario nos vamos a plantear? Primero, pues vamos a tener, primer escenario, dificultad para ventilar con máscara facial. Segundo escenario, intubación difícil. Y por último, y lo que nadie quiere, es una intubación imposible. ¿Cómo vamos a definir la dificultad para ventilar con máscara? Es una situación que se desarrolla cuando no podemos proveer una adecuada ventilación con máscara a causa de uno o más de los siguientes problemas, ya sea por un sellado inadecuado, porque el paciente es muy obeso, tiene barba, entonces edéntulo y no se adhiere correctamente la máscara a la cara, o cuando hay una fuga excesiva de gases o un aumento de las resistencias. Entonces, hay muchas escalas y protocolos que se han determinado para establecer si un paciente tiene o no dificultad para ventilar con máscara. Aquí les he traído hoy la escala de Hahn, la cual consta de 5 grados. Grado 0, pues un paciente que no amerita. Grado 1, podemos lograr una ventilación adecuada sin apoyo. Grado 2 es una ventilación eficaz con cánula oral u otro ayudante. Grado 3 es una ventilación difícil, inestable, que usualmente requiere de 2 operadores. Y un grado 4 es un paciente que tiene una ventilación imposible. Vemos aquí una incidencia pues, de 0.05%. ¿Cuáles van a ser estos factores relacionados con una difícil ventilación con máscara? Primero, el primer factor, el operador. Un especialista que de pronto no tenga la suficiente experticia en el manejo de estos pacientes,
La posición en estos pacientes ya los vamos a ver, como ya les comenté, estos pacientes tienen disminuido el espacio parafaringio, lo que hace más colapsable la vía aérea, por lo tanto hay que adecuarlos en una posición correcta para que esta vía aérea pueda permeabilizarse de mejor manera. Los equipos, utilizar los equipos inadecuados, que no sean los tamaños correctos, máscaras, cánulas pequeñas. Y los fármacos que usemos, es importante en estos pacientes, en el momento de realizar una ventilación, saber que un paciente cuando está con una sedación, una anestesia superficial, va a ser mucho más difícil ventilarlo, nos va a dar fallos en los diagnósticos. Entonces, lo ideal es un adecuado plano anestésico, ¿sí? Primero, segundo, tener en cuenta el tipo de drogas, el tipo de medicamentos que vamos a usar. La mayoría de drogas anestésicas, medicamentos anestésicos son liposolubles y pues digamos que la concentración en el sitio de efecto, en el compartimiento, pues va a ser menor, va a ser escasa. Entonces, lo recomendable es las dosis usarlas, más que todo dosis basadas en la evidencia, ¿sí? Más que de pronto en el peso ideal de este paciente. Entonces, ¿cuáles van a ser los predictores que nosotros vamos a tratar de buscar a la hora de evaluar un paciente que podamos sospechar que tiene dificultad para ventilarlo? Ya conocemos la mnemotecnia, esta mnemotecnia, la cual obese, ¿sí? Que nos habla de un índice de masa corporal superior a 26, un paciente con barba, un paciente que tenga más de 57 años, un paciente que tenga antecedentes ronquidos. Sabemos que la obesidad, muchas veces por las consideraciones anatómicas de las que ya hablamos, por la disminución de estos espacios faríngeos, va a tener asociado síndrome de apnea obstructiva del sueño, así como también los pacientes edéntulos, ¿no? Otros predictores que vamos a encontrar en una circunferencia cervical mayor a 40 centímetros, Mallampati clase 3-4, limitación en la protrusión mandibular, puede que tenga un test de mordida inferior a 3 centímetros, una distancia tiromentoniana inferior a 6 centímetros, que sea hombre. Entonces, si encontramos en un paciente que tiene antecedentes de síndrome de apnea obstructiva y tiene una circunferencia mayor a 40 centímetros, esto nos debe indicar que podemos estar ante un paciente que tenga, con el cual vamos a tener problemas tanto para ventilarlo como para intubarlo. Y ya vamos a mirar. Entonces, buscamos estos predictores en nuestra evaluación, interrogamos, aquí hay un cuestionario que es el cuestionario de Stop Band, para determinar si este paciente puede tener signos sugestivos de SAJOS. Interrogaremos si presenta ronquidos en la noche, si permanece cansado durante el día, si le comentan que deja de respirar cuando está en su periodo de sueño. Un paciente que es hipertenso, con un índice de masa superior a 35, que tenga más de 50 años, una circunferencia mayor a 40 centímetros y masculino. Todas o más respuestas de estas positivas nos indican un alto riesgo de que este paciente pueda ser portador del síndrome de apnea obstructiva del sueño. En cuanto a los predictores de intubación, los que vimos fue de ventilación, ¿sí? En cuanto a los predictores de intubación difícil, pues tenemos un Mallampati clase 3-4, una distancia tiromentoniana, como ya la mencionamos, para la ventilación inferior a 6, y la distancia mentoesternal inferior a 11. Estos pacientes son macroglósicos, y entonces una lengua muy grande nos va a impedir muchas veces colocar adecuadamente el laringoscopio o visualizar bien las estructuras. Una apertura bucal limitada, movilidad de la articulación atlanto-occipital limitada también por la grasa a nivel posterior que tienen estos pacientes acumulada, y la función articular temporomandibular, que puede también estar limitada por el aumento del tejido graso, y más si es un paciente diabético. Acordémonos que los pacientes diabéticos hacen glicosilación y se les acumula, digamos, la hiperglicemia a nivel de las articulaciones, y esto les conlleva una limitación funcional. Un Cormack Lejeune de 3-4, ¿sí? Donde solo visualizamos algo de la epiglotis
y el grado 4 en que no visualizamos prácticamente nada, también son predictores de intubación difícil. Entonces, ¿estamos ante una vía aérea difícil, sí o no? Si tenemos un paciente con un índice de masa superior a 26, con una circunferencia de cuello más de 40 y con un Coleman-Lejeune de 3, 4. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos con este paciente? Nos planteamos, ¿lo vamos a poder intubar? ¿Lo vamos a poder ventilar? Y ahí pues, en base a eso, vamos a determinar si ese paciente, esa vía aérea la vamos a manejar con el paciente dormido y relajado o lo vamos solo a dormir, a inducir y no lo vamos a relajar o simplemente vamos a mantener el paciente despierto. Entonces, para poder determinar qué vamos a hacer, tenemos que tener en cuenta qué equipos tenemos a nuestra mano. En todas las instituciones, en todos los centros, pues nivel 3, 4, debe haber un adecuado manejo, sobre todo los carros de vía aérea difícil, los cuales deben de constar de palas, laringoscopios con diseños y tamaños distintos, videolaringoscopios, tubotraqueales de distintos tamaños, guías, estiletes, dispositivos supraglóticos, los clásicos como la máscara laringia y los avanzados como el Fast Track, que nos ayudan, pues aparte de mantener una adecuada ventilación, oxigenación, nos ayudan a intubar. Los fibros flexibles, los equipos para una vía aérea quirúrgica en caso de una urgencia y pues los monitores de capnografía, ¿no? Entre otros. Aquí tenemos pues distintos tipos de máscara laringia, con bitubo, tubo laringio, máscara clásica y gel. Pues estos dispositivos tienen la ventaja de que algunos son de fácil inserción, como las máscaras clásicas, los gel, se pueden intubar la mayoría, se pueden colocar la mayoría ciegas. Si tenemos o no de dispositivo de fibra óptica, como el fibrobroncoscopio o videolaringoscopios. Y una vez determinado con qué equipos contamos para manejar este paciente, ¿cómo vamos a optimizar esa vía aérea? Pues al comienzo les hablaba de la posición. En estos pacientes obesos, usualmente en la posición supina, los pacientes obesos por electromiografía se han determinado que tienen un tono muscular aumentado. Cuando nosotros tenemos sedado o dormido un paciente, ese tono pues obviamente va a disminuir, lo que va a colapsar la vía aérea. Entonces, esta posición, elevando tanto la cabeza como la región cervical y parte del tórax, nos va a ayudar a alinear, ¿sí?, los ejes en un plano horizontal, una línea imaginaria, imaginemos una línea que pasa por el conducto auditivo externo y termina aquí en el manubrio esternal. O sea, la idea es siempre tratar de alinear los ejes, ¿sí? Esto lo podemos lograr colocando almohadas, colocando sábanas o en caso tal de que tengamos una mesa articulada, nos puede ayudar a colocar el paciente en posición de rampa o en posición de HELP. Y se ha demostrado que esta posición nos ayuda mucho más que solamente colocarlos en posición de olfateo, o sea, hiperextendiendo el cuello. Una vez tengamos a nuestro paciente pues ya en una correcta posición, el otro punto que tenemos que tener en consideración es la prooxigenación, ¿sí? Sabemos que los pacientes obesos tienen un tiempo de apnea muy corto, muy reducido. Entonces, la prooxigenación se hace básicamente con oxígeno al 100% fraccionado, ya sea a través de una máscara facial, un sistema nasooral, y esta se debe hacer antes obviamente antes, unos 3 a 5 minutos antes de la inducción, para así poder optimizar la capacidad residual funcional de estos pacientes que ya sabemos que la tienen disminuida, ¿no? Bueno, aquí están las técnicas que podemos usar de prooxigenación. Pues la más eficaz de la cual se habla es usar CPAP con una presión mayor de 10 centímetros de agua, por lo menos 5 minutos previo a la inducción anestésica o la oxigenación apneica, ¿sí?, a través de gafas nasales, lo cual nos va a permitir también, mientras lo oxigenamos, nos va a permitir intubarlo, ¿sí? Bueno, uno de los puntos, una de las estrategias para el manejo de la vía aérea primero es identificar la vía aérea difícil, porque ya una vez identificada nosotros podemos ejecutar un plan de acción
que obviamente nos va a permitir hacer un adecuado y un correcto manejo de esta vía aérea. Pero bueno, dentro de las estrategias las que hablamos, si tenemos un paciente obeso con barba, pues obviamente afeitarlo, preoxigenarlo, como ya les comenté. La posición es importante para poder alinear los ejes. Si lo podemos dormir, si ya sabemos que el paciente de pronto es de difícil ventilación, de difícil intubación, pero contamos con todos los equipos, hay un equipo multidisciplinario, hay un anestesiólogo, 2 anestesiólogos entrenados en sala, y decidimos dormirlo, se sugiere hacerlo con secuencia rápida de intubación. Lo ideal sería utilizar succinilcolina a 1 miligramo por kilo de peso, y si no, pues rocuronio a 1,2 miligramos kilo de peso. Las maniobras que vamos a tener en cuenta, pues la presión cricoidea, hacer burp, la cual consiste en movilizar la tráquea atrás, arriba y hacia atrás. Perdón, arriba, atrás y a la derecha. ¿Sí? Usualmente usar laringoscopios de mango corto, como ya le dije, el abundante tejido mamario o tejido graso en el tórax nos puede dificultar la maniobra. Se recomienda también usar laringoscopios con pala articulada tipo McCoy, y siempre utilizar guía de intubación. Siempre lo recomiendan las guías. ¿Qué pasa? De pronto tenemos que tener siempre a la mano un plan B, máscara laringea fast track para poder intubar sobre la máscara, o utilizar un videolaringoscopio o un fibro flexible. Entonces, ya viendo cuáles son las estrategias, nos vamos a plantear unos posibles escenarios en paciente con obesidad mórbida. Si tenemos un paciente dormido, en el primer intento, pues vamos a utilizar un mango corto con una hoja McCoy, tiene que ser una pala larga, ¿sí? Usualmente, y se recomienda siempre usar guía, no realizar más de 2 intentos, porque esto, como sabemos, nos puede conllevar un sangrado, a edema de vía aérea y todo. Si esta fracasa y el paciente no desatura, o sea, podemos ventilarlo adecuadamente, podemos intentar una intubación orotraqueal a través de un biolaringoscopio. Pero si el paciente no desatura, no debemos perder el tiempo y hacer uso de una máscara laringea, la que tengamos a la mano, puede ser una clásica, un fast track, un combitubo, una iGel, con lo que lo podamos ventilar y oxigenar. Y pues si es una con la que podamos intubar a través de ella, mucho mejor. Y por último, si tenemos un paciente que no podemos ventilar y no podemos intubar, pues lo que la guía recomienda es una vía aérea quirúrgica. Y pues la vía aérea quirúrgica en una situación de urgencia, como ya sabemos, puede resultar un tanto complicada, sobre todo en estos pacientes que tienen todas las alteraciones anatómicas que ya les comenté, en la cual hacer una crico-urgencia puede resultar un poco complejo. Y es por eso que, pues, con el ultrasonido, si es un paciente, por ejemplo, que ya tenemos determinado por los predictores que tiene una vía aérea difícil, que tal vez no lo podamos intubar, se sugiere hacer ultrasonido de la vía aérea y delimitando previamente dónde está la membrana cricotiroidea, ¿sí? Entonces aquí pues les he traído unas imágenes sobre sobre ultrasonido en vía aérea, y podemos ver acá, pues identificamos inicialmente, lo más importante, a veces puede ser difícil identificar, identificamos los cartílagos, y entre estos 2 cartílagos siempre vamos a encontrar la membrana, ¿no? Como la podemos observar aquí. También el ultrasonido nos puede ayudar a identificar la correcta posición del tubo, como lo vemos acá, el tubo orotraqueal colocado correctamente a nivel de la tráquea. Hacia un lado observamos el esófago que está colapsado. Mientras que en esta otra imagen podemos ver el signo de doble tráquea. Aquí se ha producido una intubación a nivel esofágica. Podemos ver otra tráquea al lado de la tráquea, o sea, el esófago intubado que produce sombra acústica y todo lo demás. Y bueno, por último, las recomendaciones. Es importante pues saber que un experto en vía aérea puede tener dificultades muchas veces por desconocimiento de las características anatómicas y por
conocer pues las alteraciones fisiopatológicas que ya les he comentado. Ante una vía aérea difícil en un paciente con obesidad mórbida, el abordaje de la vía aérea debe ser bajo ventilación espontánea, ¿sí? Esto pues si no contamos con equipos disponibles, con dispositivos fibra ópticos o con videos, ¿sí? Y aparte que es mandatorio pues la realización de una correcta preoxigenación, como ya también les comenté. Nunca debemos relajar a un paciente si hay duda de que podamos tener dificultad en el manejo de la vía aérea. La mejor técnica es la que conocemos indudablemente y el fibro flexible sigue siendo pues el gol estándar para vía aérea difícil en estas situaciones. No debemos dilatar el tiempo del uso de la máscara laringea si tenemos un paciente que no podemos ventilar, que no podemos intubar, que está desaturado. Es la primera opción que debemos tener en esta situación emergente. Garantizar ante todo siempre la seguridad del procedimiento. Como ya le dije, contar con materiales y dispositivos adecuados para el manejo de esta vía aérea. Fomentar en los centros programas, ser portavoces en los centros para que se instalen programas de formación a nivel para pues, manejar estos casos. Estos pacientes deben manejarse en centros especializados, lógicamente. Y además, cuando estemos ante un paciente o hayamos tenido un paciente de vía aérea difícil, un obeso difícil, hay que tener y hacer una historia clínica detallada donde hemos registrado toda la información del paciente y las condiciones bajo las cuales se realizó el procedimiento. Y por último, pues imprescindible conocer y aplicar los algoritmos que hay muchos. Los algoritmos que más se usan, pues, de la ASA, los algoritmos de vía aérea difícil, pues, que han sido, pues, transformados a medida se han ido actualizando las guías, pero en términos generales, lo más importante es anticiparnos para así poder llevar a cabo un adecuado plan de manejo de estos pacientes. Y eso es todo, muchas gracias. No sé si tengan alguna inquietud, alguna pregunta. Gracias, Ingrid. De verdad, puntual tu exposición, haciendo hincapié en los puntos claves, ¿no? Al final nos mostraste lo de que incluso era una de mis preguntas, ¿no? Que algo mencioné por ahí, de la marcación ecográfica previa ante un paciente, pues, que uno prevea que va a tener dificultad en intubar, ¿no? No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, aprovechando la conexión de la doctora Ingrid. Si quieren, pueden escribir la pregunta y yo se la leo. Bueno, Ingrid, yo tenía un par de preguntas. Número uno, Sí, claro. usted que vivió acá y conoció nuestra realidad, ¿no? Sin afán de decir que somos mejores o peores, sino la idea es aprender, ¿no? ¿Qué tan frecuente es que en una institución en Colombia tenga un carro de vía aérea difícil? Usted conoce que acá pocos son los lugares que Pues lo tienen. acá es mandatorio tener carro de vía aérea difícil. En todos los centros, desde el nivel 1 hasta nivel 4, nos obligan a tener carro de vía aérea difícil con todo el equipamiento. Yo pues trabajo en una clínica de cuarto nivel y pues contamos con todos los dispositivos para manejo de vía aérea difícil y sé que la mayoría de instituciones cuentan con estas ayudas, ¿no? Estos apoyos que son pues fundamental para el manejo de estos pacientes. Pues lógicamente en los centros de atención primarios y todo eso donde no, pero un centro donde se atiendan pacientes de urgencia, donde hayan centros quirúrgicos, lógicamente debe haber carro de vía aérea difícil. Ok. Otra pregunta, de parte de la formación, ¿no? Como posgrados de anestesiología, quizás. No sé si usted tenga un poco de actividad docente. Dentro de ese ámbito, lo que ingresa, no como anestesiólogo, sino como las personas que rotan en su servicio, ¿no? Hablamos un poco de la habilidad de introducir una máscara laringea. ¿Qué
nivel de experticia ha podido observar de eso? En otros médicos no anestesiólogos. Considero que la máscara laringea no es difícil de introducirla, pero... No es difícil, pero hay que tener el conocimiento previo, hay que tener una teoría previa, sobre todo en estos pacientes, como ya les hablé, adecuarlos en una correcta posición. Pero bueno, en los centros donde yo estoy no hay pasantes, no hay rotantes, no hay residentes, o sea, no son instituciones académicas. Entonces, realmente el que maneja la vía aérea es exclusivamente el anestesiólogo, en UCI, cuidados críticos, el intensivista, y pues obviamente tenemos la experticia para hacerlo. Una pregunta, ¿la opción de hacer una crico de urgencia es del anestesiólogo o ya está un cirujano La crico de urgencia sigue siendo manejado por los anestesiólogos. Sobre todo que contamos con dispositivos para realizar coniotomía, que son dispositivos que se pueden, digamos, colocar de manera percutánea. Pero como ya les comenté, siempre es importante, si vamos a tener una vía aérea difícil prevista, hacer uso del ultrasonido para poder demarcar la membrana, porque muchas veces en una situación emergente con un cuello corto, un paciente obeso, con abundante tejido, puede ser difícil la introducción de un dispositivo de coniotomía. Entonces, es relevante esta mención del ultrasonido en estos casos. Para poder delimitar bien la membrana, la dibujamos con un marcador que no se nos vaya pues, a borrar la línea que hemos delimitado previamente con el paciente despierto, ¿no? Pero lo que es la crico sigue siendo el anestesiólogo, ya si es una traqueostomía, ya pues eso sí, sí lo haría un cirujano ya entrenado. Ah, ya, perfecto. No sé si alguien tenga alguna pregunta, aprovechando la conexión de la doctora Luques. Bueno, la verdad que dentro de las recomendaciones hay muchas cosas que me llaman la atención, ¿no? No olvidar la posición en rampa, que definitivamente en esta población va a ayudar mucho. No sé cómo es la situación COVID en Colombia, si usted haya podido observar, pero tuvimos un número importante de pacientes que pues llegaban con poca reserva, capacidad residual fisiológica, Funcional. obesos, con otras cardiopatías al principio, digamos en nuestra primera ola que fue hace un año. Y de verdad que digo yo, los detalles son los que cambian pues los pronósticos al paciente, ¿no? La posición en rampa. Y quería preguntarle, ¿ha habido algún cambio con el manejo o la instrumentación de la vía aérea con respecto al COVID durante su práctica? ¿Tiene una oportunidad de intubar este tipo de pacientes? ¿Nos puede contar un poco de eso? Bueno, he intubado pacientes COVID, pero bueno, afortunadamente no ha sido ningún obeso. Hace 2, 3 meses aproximadamente nos llegaron unos aproximadamente unos 15, 20 quemados nos llegaron a la institución, porque nuestra institución es el centro de referencia de quemados. Grandes quemados que tuvimos que manejarle vía aérea, que tuvimos que prácticamente darle manejo diario, continuo, y usualmente estos pacientes los hacíamos con máscara laringea, y aquí nos cambió el paradigma. De pronto no se recomienda tanto la máscara laringea por el tema de la fuga, y obviamente el control de la vía aérea se hace mucho mejor con una intubación, sobre todo en este tipo de pacientes. Pero en pacientes obesos como tal, o COVID, hasta el momento pues yo personalmente no he tenido, eh, digamos que la oportunidad de hacerlo. Pero de resto el paradigma de manejo, los algoritmos siguen siendo igual, solo que pues con todas las medidas y los elementos de protección que se requieran, ¿no? Para proteger al entorno y protegernos, ¿no? Y estos pacientes, obviamente, la preoxigenación, si tienen COVID, sigue siendo mandatorio por el hecho de que son pacientes que ya tienen una reserva alterada Ok, por su patología respiratoria de base, ¿no? ok. Gracias, Ingrid. Mira, verdad que
yo soy intensivista, lo conoces bien. Este es un tema, como siempre lo he mencionado, es un campo bastante de los especialistas. Y que Así es. pues por esta pandemia nos tocó a algunos médicos, tanto generales, los residentes, en diferentes especialidades, pues instrumentar casos y casos cada vez más complejos de pacientes que a algún momento tuvimos temor pues y necesitaban ser intubados. ¿Hay algún método o algún programa, como lo mencionaste, de capacitación que de pronto nos puedas dar un comentario o, no sé, en alguna ciudad existe un centro de simulación con respecto a esto que tú conozcas? Con respecto a vía aérea difícil obeso o vía aérea difícil obeso Diría, COVID. diría vía aérea difícil en general. Ajá. Ah, ok. Sí, pues aquí en Colombia tenemos muchos centros de simulación. Pues acá mi ciudad es pequeña y pues no contamos con centros de simulación, pero lo que es en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, tenemos centros de simulación, laboratorios de vía aérea en ciertas universidades pues el acceso, pues digamos que como es de tema netamente académico, pues para este grupo que están en este proceso de aprendizaje, para los estudiantes y todo ese tema. Pero Ok, centros de simulación como tal, sí tenemos acá en Colombia. ok, acá Enrique Ochoa, si no me equivoco, creo que tiene una pregunta. ¿Sí, Enrique? Sí, sí, era una pregunta para la Sí. doctora. ¿Qué recomendación nos da? Porque en los pacientes obesos, por lo general, la intubación a veces no es muy difícil. A mí se me hace mucho más difícil la ventilación. ¿Qué recomendación nos da? O leí algo de ahí al final, porque un poquito tarde, que utiliza la máscara laringe, pero ¿alguna otra recomendación al momento de la ventilación? Bueno, Y más que nada en estos casos de COVID, ahora que no podemos mucho manipular mucho la vía aérea, la contaminación, eso, ayúdenos un poquito con eso. bueno, sí está claro que no todo, solo un 15,8%, bueno, hay un porcentaje alto de pacientes obesos que no tienen una vía aérea difícil, ¿sí? Entonces, si sospechamos, si tiene predictores que va a tener vía aérea difícil, especialmente para ventilarlo, lo primero es la posición, ¿no? Colocar una adecuada posición, preoxigenarlo, usar un equipo adecuado para ventilarlo. Se recomienda el CPAP en estos pacientes o si no, colocar la máscara facial a doble mano. Sí, acá tenemos las cajas de intubación, no sé si allá tengan cajas de intubación, cajas para intubarlo, las cajas transparentes acrílicas. Este, uno, el CPAP, como ya les mencioné, también puede ser de ayuda, las gafas nasales, también puede ser de ayuda para oxigenar previamente a estos pacientes. Y si sabemos que pues, no tiene predictores de intubación difícil, lo podemos relajar y le podemos hacer secuencia de intubación rápida, que en este caso no necesitamos hacerle mucha ventilación porque sabemos que en 30 segundos vamos a tener un adecuado plano para poder intubarlo. Entonces, no necesariamente tenemos que ventilarlo, sino que lo dejamos preoxigenando, le hacemos secuencia de intubación rápida y lo intubamos en menos de un minuto, ya lo tenemos intubado. Sí, obviamente no encontramos predictores de vía aérea difícil, ¿no? De intubación difícil. Pero si un paciente que sabemos que va a ser difícil de ventilar y difícil de intubar, no lo vamos a relajar. Estos pacientes lo ideal es intubarlos despierto, intubarlos con fibrobroncoscopio, usar anestesia local, infiltrar la membrana cricotiroidea previamente por anatomía, ¿sí? O por ultrasonido, pero se recomienda siempre preoxigenarlos adecuadamente para así mejorar el tiempo de apnea corto que tienen estos pacientes. Es lo fundamental, la posición y preoxigenarlos. Y ya veremos con qué dispositivo lo podemos preoxigenar, si con un CPAP, con gafas, y si lo podemos intubar, hacer intubación rápida, en menos de un minuto podemos tener un plano adecuado y hacer la laringo y pues introducir nuestro tubo. Ok. Enrique, no sé si
si tengas alguna pregunta o alguna acotación. Quería mencionar algo, ¿no? Porque me lo acaban de preguntar por WhatsApp. El CPAP o las gafas o la cánula nasal de alto flujo, como la conocemos, es con el paciente despierto, ¿cierto? Sí, claro, tiene que ser antes de la inducción anestésica. Ok, sí. Si lo vamos a hacer bajo anestesia general, ¿no? Si lo vamos a hacer bajo anestesia general, bajo sedación, siempre debe ser antes. O si el paciente también, pues si lo vamos a hacer durante todo el tiempo despierto, también se le coloca sus gafas nasales o se le hace la preoxigenación con cualquiera de los dispositivos con los que contemos. Ok. Acá Bernardo nos escribió un comentario, Bernardo Bajaña. La CLASA, que es la Confederación Latinoamericana de Sociedades de Anestesia, tiene un programa de formación continua de muchos temas, incluido la vía aérea, el que se llama EVAL, ¿no? Para algunos interesados. Y Ivonne Delgado le dice que pues muy buena charla, doctora Luque, felicidades. Gracias. Gracias a mis compañeros conectados. Sí, yo los contacté a ellos y todos me dijeron, hable con Ingrid, ella es la indicada. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud, Bueno, alguna acotación. algunos últimos minutos de conexión. Quiero agradecerle de verdad a Ingrid por su tiempo. No, con mucho gusto, Y, con mucho gusto. y su exposición pues me ha gustado, muy puntual, que ha dejado las cosas claras, pues, ¿no? En estos pacientes Sí, de eso se trata. que uno ve y tiene que tener en mente las cosas, las ideas y las recomendaciones que usted nos ha dicho. Bueno, listo, Julio. Muchas gracias a ti y a todos los que están Bueno, aquí conectados. Y sí, gracias por la paciencia. bien. Si no hay más preguntas, pues quiero decirles que todas las intervenciones y exposiciones de los especialistas son grabadas individualmente y se suben a un canal de YouTube que las compartiré más adelante. Quiero cerrar el día diciéndoles que mañana tenemos conexión. Revisando el programa, pues como lo han podido observar, tenemos el programa el día de mañana es soporte extracorpóreo. Tenemos al doctor Lenín Vargas con el tema de ECMO COVID-19, en realidad Guayaquil. El doctor Telmo Fernández, también intensivista, con ventilación mecánica en ECMO. Penosamente, el doctor Miguel Chunzán se excusó, tiene un problema familiar, no podemos tratar el tema de él. Y concluiremos el día de mañana con la doctora María Virginia Rodríguez, intensivista, de nuestra querida provincia hermana de Manabí, con el tema de hemoperfusión, algo importante a tener en cuenta en pacientes COVID, con tormentas citoquinas y estas situaciones, pues, ¿no? Entonces, y finalmente el sorteo del día viernes, en la última charla, pues el libro de vía aérea. Si no tienen ninguna duda, inquietud, le agradezco a Ingrid, espero que se siga cuidando, un abrazo a la distancia, espero contar con usted en algún futuro evento, y pues es todo por esta noche, agradecerles por la conexión, y gracias.